Buenas noches, doctor Giner Villarreal Castro. Mi nombre es Junior Ferrer Espinola y a continuación hablaremos acerca del análisis sísmico estático de una edificación de concreto armado de 5 niveles. Al inicio se tuvo unas consideraciones con respecto a nuestros datos personales. La ubicación de esta edificación será en Trujillo, el uso es un colegio, la planta que nos tocó es de tipo B, el tipo de suelo es un suelo rígido, el diafragma es una losa unidireccional aligerada. Las dimensiones estuvieron en base a nuestros datos. El L1 es una longitud de 5 metros, como se puede apreciar en la imagen, y el L2, tanto como el L3, nos tocó unas dimensiones de 6 metros cada una. Aquí se está mostrando una elevación de la edificación y las propiedades de los materiales. Lo primero que se hizo fue el predimensionamiento estructural de los elementos. Empezamos por las vigas. En nuestro caso hemos considerado para el peralte la relación LN entre 10 y para la base la mitad del peralte. En la imagen se puede apreciar los cálculos desarrollados para las vigas transversales en la dirección X y en la dirección Y. Luego se procedió a predimensionar las columnas a través de un criterio según el ASI 318, el cual nos dice que el área de la columna es igual al peso de servicio entre un factor multiplicado por la fuerza de la compresión. En esta imagen se pueden apreciar el área tributaria de cada columna. Bueno, para nuestro caso, como es una edificación de categoría A, se tomó un peso de 1.500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Asimismo, se calcula el área tributaria que soportará cada columna y el número de pisos sería 5. En esta imagen de acá se pueden apreciar todas las dimensiones de nuestra columna después de nuestros cálculos. Predimensionamiento de zapatas. Para el predimensionamiento de zapatas se utilizó la siguiente expresión, la cual nos dice que el área de la zapata debe ser mayor que el peso de servicio entre un factor K, que depende del tipo de suelo, multiplicado por la capacidad admisible del terreno, reemplazando el peso de servicio que se ha calculado antes en las columnas. Tenemos que las áreas de las zapatas de cada una respectivamente. Después, para realizar la verificación por punzonamiento, se halló la carga última entre el área de la zapata. Esta carga última es la carga amplificada, que es 1.4 por la carga muerta más 1.7 de la carga viva, obteniendo una reacción última del suelo de 30.52 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora se tiene que cumplir para calcular por punzonamiento que la cortante última por punzonamiento debe ser menor o igual a la resistencia del concreto por punzonamiento. Reemplazando en esta expresión de acá los valores ya obtenidos, obtenemos que el peralte efectivo es de 0.31 metros. Agregándole el recubrimiento más una varilla de acero asumida, tenemos que el peralte es de 0.40 metros. En la siguiente imagen de acá se muestran las dimensiones de nuestros zapatos. Luego se procedió a realizar el metrado de cargas. Como ya tenemos predimensionado nuestros elementos, se calcularon el metrado de cargas de cada nivel. Como se pueden apreciar en esta imagen, efectuamos primero el metrado de carga para el piso 5. Aquí consideramos 0.1 de sobrecarga, ya que estamos en el último nivel. Luego se procedió a calcular el metrado de cargas para los pisos 4, 3 y 2 respectivamente. Aquí ya se consideró una sobrecarga de 250 kilogramos, ya que estamos trabajando con un colegio. Y luego se procedió a calcular el metrado de cargas para el piso número 1. Aquí sí una acotación especial, que aquí se le sumó 1 metro a la altura de la columna, porque sí se considera la profundidad de desplante. Una vez obtenidos los metrados de carga, se calculó el peso sísmico. Según la norma E030, para edificaciones de categoría A y B, se toma el 50% de la carga viva. De esta manera se procede a determinar el peso sísmico de la edificación.
El peso sísmico es igual a la carga muerta más el 50% de la carga viva. Reemplazando los datos, nosotros tenemos un peso sísmico de la estructura de 865.74 toneladas. Posteriormente se calculó el centro de masa. Aquí se tuvo que utilizar la siguiente expresión, la cual nos dice que para la coordenada en X es igual a la sumatoria de los pesos multiplicado por la coordenada en X entre la sumatoria de los pesos. Luego de reemplazar todos los valores, se obtuvo el centro de masa. Bueno, llenamos la tabla con las dimensiones de los elementos de corte, el peso específico del concreto, y después se empleó la fórmula que estamos aquí señalando. De esta manera nosotros obtuvimos que en la coordenada X nuestro centro de masa inicial es de 9 metros y en la coordenada Y es de 7.5 metros. Luego se procedió al centro de rigidez aplicando la siguiente expresión que nos dice que es la sumatoria de la rigidez en el giro en Y multiplicado por la coordenada en X entre la sumatoria de la rigidez en Y para la coordenada en X. Y para Y sería la sumatoria de la rigidez con respecto al giro en X multiplicado por la coordenada en Y entre la sumatoria de la rigidez en X. Reemplazando todos los valores, nosotros obtuvimos que el centro de rigidez en X sería de 9 metros y en Y de 7.5 metros. Estos valores de acá quieren decir que nuestro centro de masa inicial con nuestro centro de rigidez coinciden. Coinciden porque nosotros tenemos una misma distancia de entrepiso, así como nuestros elementos son rectangulares y no varían sus dimensiones, por lo tanto nuestro centro de masa y rigidez coinciden. Asimismo, para nosotros calcular el centro de masa final debemos de utilizar la excentricidad accidental. ¿Qué nos dice la norma? Que la excentricidad accidental en X es igual al 5% de la longitud en X y la excentricidad en Y es igual al 5% de la longitud en Y. Nosotros reemplazamos los valores y calculamos nuestra excentricidad. En este cuadro de acá se pueden apreciar los resultados. De nuestro centro de masa entonces vendría a ser igual a 9.93 y en Y 8.28. Determinación del periodo normativo y alternativo. Para el periodo normativo se utilizó la siguiente expresión, la cual el periodo normativo es igual a la altura de la edificación entre un factor, en nuestro caso, como es de concreto armado, el valor es de 35. Luego de obtener el periodo normativo, se procedió a calcular la cortante en la base a través de los parámetros que se están mostrando en la diapositiva. Determinado la cortante en la base, se procedió a hallar la fuerza sísmica. La fuerza sísmica en cada piso de nuestra edificación. Bueno, una vez ya obtenido la fuerza sísmica, se ingresaron los datos al programa SAP. Como se puede apreciar en esta imagen, el edificio está modelado y acá, en esta parte de acá, se puede apreciar el desplazamiento máximo elástico en la dirección X. Bueno, una vez ingresado el periodo, obtuvimos unos desplazamientos tanto en X como en Y. Estos valores nos sirven para nosotros poder determinar el periodo alternativo que nos indica la norma. El periodo alternativo es igual a 2pi la raíz cuadrada de la sumatoria del peso sísmico en el piso multiplicado por los desplazamientos que calculamos anteriormente sobre la gravedad por la sumatoria de la fuerza sísmica por el desplazamiento. Bueno, aquí en esta imagen se pueden apreciar que el periodo en X es igual al periodo en Y, ya que tuvieron los mismos desplazamientos y tenemos el mismo peso en cada piso y la fuerza sísmica también. Este periodo alternativo con respecto al periodo normativo tuvo una variación de 15.29%. Ahora efectuaremos el análisis estático para los sismos en X y Y. Como se puede apreciar en la siguiente imagen,
Acá está la edificación modelada en 3D y tenemos el desplazamiento en la dirección Y. Bueno, una vez modelado esta edificación, se obtuvo unos desplazamientos en cada nudo. Estos desplazamientos en cada nudo nos permiten hallar las distorsiones de entrepiso. Aquí en esta imagen ya se pueden ver los resultados de haber sacado los desplazamientos de cada nudo. La distorsión de entrepiso o deriva es igual al desplazamiento lateral entre la altura de entrepiso. Como se puede ver en la imagen, en nuestro primer dimensionamiento no cumple con los requerimientos de la norma. La norma nos indica que la distorsión de entrepiso para una edificación de concreto armada debe ser máximo hasta 0.007 milímetros. Y como se puede apreciar en la imagen, nuestro modelamiento no cumplió. Por lo que se tiene que hacer una reformulación de las dimensiones de los elementos estructurales. Para esto se tuvo en consideración al reformularse las dimensiones, se tuvo en consideración todas estas dimensiones que se aprecian en la imagen y también se volvió a reformular los pesos sísmicos y las cortantes y todo lo demás. Como se puede acá, se calculó de nuevo la cortante y la fuerza sísmica, así como se pudo exponer anteriormente. Y nosotros volvimos a correr el programa. Nuestro criterio fue dar columnas de 70 por 70 y vigas de 50 por 65 de peral, ¿no? Con la finalidad de que nos puedan cumplir los desplazamientos laterales, como lo indica la norma. Ahora sí, en esta imagen se pueden ver las distorsiones de entrepiso que al incrementar las dimensiones tanto de la columna como las vigas nos llega a cumplir lo que indica la norma. Como se explicó anteriormente, se sacó el desplazamiento de cada nudo y se dividió entre la altura de entrepiso, dándonos la distorsión o deriva de cada uno. Y después se sacó el promedio de cada nodo para tener la distorsión del entrepiso, ¿no? Y esto se verifica si cumple o no cumple. En la siguiente imagen se muestra el modelado 3D de la edificación y los momentos flectores del pórtico. Al momento ya de modelar la edificación reformulada, nosotros sacamos los datos de las fuerzas internas máximas de los elementos, como se puede apreciar. En la siguiente imagen tenemos un cortante de 18.63 toneladas y un momento máximo de 44.66 toneladas por metro en X, y en Y tenemos una carga axial de 41.08, una cortante de 19.42 y un momento máximo de 44.60. Estos serían nuestros valores de diseño. Una vez determinado que nos cumplió nuestras distorsiones de entrepiso, asimismo la norma nos indica para edificaciones del tipo A que se deben verificar las irregularidades tanto en planta y en altura. Si bien nosotros anteriormente hemos considerado una irregularidad en planta y en altura como 1, esas no son las definitivas irregularidades, puesto que la norma nos indica realizar, después de haber corrido el programa SAP, algunas irregularidades como son la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema, y una irregularidad de rigidez y irregularidad de rigidez extrema que se obtienen a través de los desplazamientos y de las cortantes de cada nivel. Ortogonalidad. El principio de ortogonalidad es un método que aplican las oficinas de proyecto, el cual consiste en el siguiente criterio. Consiste en calcular en el sismo en X para la fuerza en X con un porcentaje del 100% y agregarle una fuerza en Y con un porcentaje del 30%. Asimismo, para el cálculo del sismo en Y, permite calcular una fuerza sísmica en X del 30% y una fuerza sísmica en Y del 100%. En la imagen se pueden apreciar, después de haber corrido en el programa SAP, las distorsiones y el modelado en 3D
de la edificación, después de haber aplicado el principio de ortogonalidad. Bueno, el principio de ortogonalidad, aquí se muestran los resultados de la determinación de las distorsiones a través del método por ortogonalidad. Este método, al nosotros agregarle un 30% en la fuerza en Y y un 30% en la fuerza en X para los sismos, hace que las estructuras tengan más desplazamientos laterales, ¿no? Este método somete más a las edificaciones, pero con las dimensiones de columnas de 70 por 70 y vigas de 50 por 65, se logró cumplir también con lo que dice la norma de las distorsiones de entrepiso. Conclusiones. Bueno, se concluye que para controlar las distorsiones del entrepiso de nuestra edificación de concreto armado de 5 niveles de categoría A, las dimensiones de la columna fueron de 70 por 70 y las vigas de 50 por 65. Asimismo, se calculó las irregularidades después de haber corrido en el programa SAP, cumpliendo con lo que estipula la tabla 10 de la norma E030, la cual señala que para una edificación de categoría A ubicada en la zona 4 no se permiten irregularidades. Asimismo, solo al incrementar las dimensiones de la columna aumenta la rigidez, sí, pero también nosotros aumentamos la cortante basal, por lo que se debe de aumentar de manera simultánea tanto las dimensiones de la columna como la viga, ya que esto ayuda a disminuir la cortante y asimismo ayuda a controlar las distorsiones de entrepiso. Bueno, asimismo también al colocar cada nudo de la losa como un diafragma rígido al momento de correr en el programa, se generan distorsiones iguales por pares dependiendo de la dirección de análisis. Finalmente, para cumplir con las distorsiones de entrepiso en el análisis sísmico estático, se debe sobredimensionar los elementos estructurales, generando una reducción de los espacios dentro de los ambientes de la edificación y así también incrementando el costo de la misma. Ahí se muestra alguna de las bibliografías utilizadas para este trabajo y eso sería todo. Muchas gracias.